Bueno, nosotros les vamos a presentar esta vez sobre la peste negra. Los integrantes de nuestro grupo son Yulisa Alarcón, Nicole Casar, Valencia Caiza Chávez, mi persona Andrés Ortega, Mayra Murillo, Daniel Enríquez, Juan Carlos Aguas y Dani Jaco. Ya, vamos a comenzar hablando sobre qué es la peste negra. En la Edad Media tuvo lugar la mayor epidemia de peste de Europa entre 1346 y 1347, llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa. La peste negra había tenido una primera aparición durante el siglo VIII en época de Justiniano. La peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Ya, la propagación. A mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por el Mediterráneo y el resto de Europa. El punto de partida fue en la ciudad de Cafa, que es actualmente Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los del sitio, arrojando a sus muertos mediante cápsulas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de las ratas infectadas como las pulgas. Cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron llevándose consigo los bacilos hacia otros destinos como Italia, desde donde se difundió por el resto. Bueno, los principales síntomas de la peste bubónica, o también llamada peste negra, esta fue una enfermedad la cual se llamó así por el agrandamiento de los ganglios linfáticos que generalmente se desarrollan en la primera semana de la infección, también llamados bubones. Em, Estos pueden estar situados en la ingle, axila o el cuello, tener aproximadamente el tamaño de un huevo de gallina y ser sensibles y firmes a la palpación. Otros signos y síntomas de la peste bubónica pueden incluir las siguientes, lo cual es la aparición repentina de fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, fatiga o dolores musculares. Ya, las causas de la peste negra. La causa de la peste negra o peste bubónica es la bacteria llamada Yersinia pestis, que usualmente se encuentra en las pulgas y los piojos de algunos roedores. Es por eso que se adjuntaron las ratas y sus pulgas como los agentes transmisores de la bacteria. Otros factores habían podido influir sobre la pandemia, tal como el cambio del clima, con veranos más calientes y secos, que favorecieron la proliferación de este tipo de bacterias. Por otro lado, más que la presencia de las mismas ratas, las pobres condiciones higiénicas que fueron un factor decisivo para que se llegara a dar más esta peste. La prevención de la peste negra, según el historiador de la medicina francés Clemens de la Universidad de Alacant, fue especialista en la obra de James de Cagny Argamont. El médico leridiano fue el primero que compuso un tratado de prevención de la peste. Estas fueron medidas como el confinamiento, la desinfección, la limpieza de calles, la ventilación de las calles y de las casas, y todo sigue vigente. En las zonas endémicas de peste hay que examinar a los animales domésticos de forma regular para detectar pulgas. Si te encuentras con algún animal muerto, evita recogerlo o al menos utiliza guantes si es necesario tocarlos. Utiliza repelentes para insectos con el fin de prevenir picaduras
desagradables pulgas transmitoras de la Yersinia pestis. Bueno, y yo les voy a explicar el procedimiento del agente infeccioso. El agente infeccioso es Yersinia pestis, que es por Alexandre Yersin, quien fue médico y bacteriólogo franco-suizo, por el cual pusieron este nombre a la bacteria, que es el procedimiento es que la pulpa de la rata oriental fue infectada con la bacteria Yersenia. La bacteria aparece con una masa oscura en el intestino. El intestino de esta pulga está bloqueado por una capa de Yersenia pestis. Cuando la pulga intenta alimentarse de un huésped no infectado, se regurgita en la herida, causando la infección. Bueno, estos datos que yo les voy a dar son antes de entrar a la prevalencia, ¿sí? Entonces, en el 2012 fueron registrados globalmente 400 casos humanos de peste, de los cuales 75 personas murieron y la mayoría de ellos fueron en África. Un número de casos que se mantiene en los últimos 3 años y en años anteriores el promedio era alrededor de 2.500 casos humanos. Más del 90% de los casos notificados en el mundo ocurren en 2 países principales, que son Madagascar y República Democrática del Congo. Y en la parte de América hay 5 países que se presume, o bueno, se tiene datos que son endémicos de la peste, los cuales son Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú. En América Latina, los casos humanos que todavía persisten están muy localizados. En general ocurren en poblaciones rurales que viven en situación de pobreza extrema y en áreas de foco en estos países. En los últimos 12 años, cerca de 120 casos humanos de peste fueron reportados en esta subregión, habiéndose localizado 87% de ellos en Perú. Ya, en la parte de la prevalencia tenemos que en las partes de Australia y en Europa Occidental no existen casos, pero en la zona de Asia y en las zonas al sureste de Europa, del sureste de Europa existen focos localizados, los cuales ocurren generalmente en los cazadores y ganaderos, ya que en el reservorio de estas zonas existen animales como jerbos y marmotas. En China y Mongolia siguen existiendo focos distribuidos por diversas provincias. En los últimos brotes notificados en China fue en el verano del 2009 con 12 casos confirmados de peste y en una población remota de la provincia de Qinghai. Ya. En África, los focos se distribuyen en 2 países. Los países africanos más afectados que notifican casos regularmente son República Democrática del Congo, Madagascar, Mozambique, Uganda y Tasmania. Perú y la República Democrática del Congo y Madagascar son los países más endémicos del mundo y Madagascar es el país más afectado de la actualidad. Desde agosto del 2017, este país está experimentando un gran brote de peste que afecte a las principales ciudades y a las áreas no endémicas del país. Desde el 1 de enero hasta el 3 de noviembre del 2017, se han notificado un total de 1.947 casos confirmados, probables y sospechosos, incluidas 143 muertes en 51 de los 114 distritos del país. Y bueno, para finalizar esta parte, en América destaca Perú, que notifica casos regularmente en 4 regiones del noroeste, en los que emergió un foco en el 2013 y en Estados Unidos se dan casos en zonas rurales y semirurales, ya que la peste circula en roedores de estas zonas.
Bueno, como consecuencias que trajo la peste negra fueron las siguientes. Pérdida aproximadamente del 30% de la población en Europa, más o menos unos 20 millones de habitantes, 60 millones de muertos entre Asia y África, áreas despobladas y abandonadas con intensos movimientos demográficos, efectos económicos con una recesión completa, mínimo comercio y agricultura y una drástica disminución poblacional de las áreas cultivadas, altos niveles de desnutrición y pobreza causados por la recesión de la economía. Gracias. Dos, tres. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Para alcanzar el diagnóstico de la peste negra, lo más importante es la sospecha clínica. A las personas que tienen fiebre y ganglios linfáticos dolorosos y aumentados de tamaño. Hay que preguntarles si han viajado a zonas endémicas de peste, incluyendo el oeste de Estados Unidos o el contacto con un animal o roedor. Es una clave más para la sospecha. En la analítica de un paciente con peste suele destacar el aumento de los glóbulos blancos. Es frecuente, además, que haya alteraciones de la coagulación. En los casos con afectación neumónica se puede observar neumonía progresiva en la radiografía de tórax, que a menudo se puede cavitar. Aparecen como agujeros en los pulmones. El diagnóstico definitivo de peste se realiza por el aislamiento de Yersinia pestis en cultivo de una muestra del paciente. Esputo, sangre, material aspirado de un bubón, con tinciones de Gram y Wilson. También se puede realizar un diagnóstico por serología, detección de anticuerpos en sangre frente a Yersinia pestis. Es importante avisar al personal que manipule las muestras de un paciente con sospecha de peste para que lleven a cabo las precauciones adecuadas para evitar la transmisión en el laboratorio. Hay cuadros que pueden dar síntomas similares a los de una peste bubónica, por lo tanto hay que realizar el diagnóstico diferencial con las siguientes entidades: la hernia inguinal incarcerada, el chancroide y el linfogranuloma venéreo. Son dos enfermedades de transmisión sexual en los que los ganglios inguinales aumentan de tamaño y duelen. Las infecciones cutáneas por bacterias del grupo de los estreptococos, la tularemia, una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas, las neumonías atípicas y la afectación por diverso tipo de antivirus. Gracias.